¿Por qué me enfermé? ¿O qué es lo que me quiere decir la vida a través de este conflicto tan intenso que no acabo de encontrar cómo resolver? Esas fueron las dos preguntas que me planteé ahora ya hace más de 23 años, cuando en medio de un viaje a China que prometía ser espectacular, inolvidable, justo por ahí de la muralla, vinieron a mí cuando con motivo de una crisis de ansiedad que yo la verdad que ni sabía que tenía, pensé por lo que viví como que me moría. Viaje que en verdad resultó igual a la promesa que ofrecía. Sí, sí fue espectacular y sí fue inolvidable, pero no por lo que yo creía, sino porque a partir de ese momento comencé una búsqueda que, como te puedes dar cuenta, después de 2 décadas me tiene aquí. Me tiene aquí con las preguntas que me planteé, con las respuestas que encontré, que resultaron ser ciertas o no las cosas que algunos me decían, y con las conclusiones que como consecuencia elaboré en relación a tensiones emocionales, enfermedades y conflictos. Hoy, después de más de 170 podcasts que hemos producido sobre diversos temas de salud consciente, salud integral y salud emocional, hoy quisiera hacer una pausa porque me he puesto a pensar en el número de personas que hoy viven las inquietudes con las que yo comencé este camino. Y dedicado a todas esas personas que como yo en ese momento hoy se preguntan por qué me enfermé o cómo puedo hacer para resolver un conflicto que no necesariamente una enfermedad es suficientemente intenso y no encuentro yo ni cómo resolver. Pues quiero entregarles lo que fue mi recorrido, así como una serie de mitos y realidades sobre lo que en este proceso, primero en mi propio cuerpo, primero a título personal, he podido comprobar y después al entregárselo a otras personas, también he visto que aplica y que es cierto, porque si esto que te voy a compartir hoy a mí me ha podido ayudar y ha podido ayudar a otras personas, estoy segura que debe haber más almas a las que esta búsqueda les pueda ayudar. No con el afán de que me creas nada, sino con la idea de entregarte hoy esta estafeta para que tú, a raíz de lo que yo hoy te voy a platicar, puedas empezar tu búsqueda, contestar las preguntas, hallar respuestas y estructurar tus propias conclusiones. ¿Qué vamos a hacer hoy para compartir este contenido? Pues se me ha ocurrido lo siguiente, quiero dividir esta producción en dos partes. En la primera parte voy a contarte un poco más de esa historia en China de ansiedad y después nos vamos directo a esto que digo yo que son los mitos y realidades y vamos a ver de qué manera puede reflejar mi pensamiento, el pensamiento que tú puedes tener en estos momentos. Bien, pues vámonos a China. Acompáñame por unos momentos a China con tu imaginación, donde yo viajo junto con mi mamá. Estoy hablando del 2001, por lo tanto, pues año en el que había mucho menos progreso y donde desde luego en China pues había alguno que otro riesgo. La verdad es que fue desde antes de irme a este viaje que estando en el cine yo me di cuenta que me sentía extraña y rara. ¿En qué sentido? Sentía mi respiración muy agitada, tenía una sensación de malestar y yo sentía en el brazo izquierdo como que unas punzadas o dolores en ciertas partes. Pensé que no era nada realmente que valía la pena por lo que tuviera que preocuparme, como que se quitó un poquito y de hecho lo que me dije fue, seguro en el viaje esto se te olvida. No, por supuesto que no se me olvidó, se intensificó incluso desde antes de llegar a China. En el vuelo me sentía realmente mal. En el primer lugar de escala, paramos nosotros en Tokio. En lo que esperábamos al siguiente avión, encontré por allí una sala de espera, un lugar donde me podía recostar y le dije a mi mamá para no preocuparla que pues que no había dormido bien, lo cual era cierto.
Quise guardar para conmigo lo que estaba sintiendo y sin embargo, una vez que empezó esta exploración de China, esta aventura sin igual, pues me empecé a sentir mucho más mal. Después de varias noches de intentar con el colchón del cuarto, como de alguna manera ponerle un tapón a mi corazón que quería salir en esas taquicardias. Acabé en la clínica con mi mamá, obviamente ella preocupadísima y pues estaba en chino, no sé ni cómo nos dimos a entender, pero finalmente logré lo que necesitaba, se hizo un electrocardiograma, me tomaron los signos vitales, en fin, recorrieron varias pruebas para decirme que en principio ellos no veían nada, que de hecho todo parecía que estaba bien, mis signos vitales y toda la información que ellos necesitaban coincidía con el cuadro de alguien que no estaba enfermo. Como les pasa a las personas que atraviesan por los cuadros de ansiedad, pues por un momento me tranquilicé, pero luego me enfadé porque dijo, ¿por qué me dicen que no tengo nada si yo físicamente lo siento? Bueno, el viaje continuó, hubo más escenas de intensidad, yo no lo sabía entonces de qué manera la percepción de peligro intensifica un cuadro de ansiedad. Y cuando pasamos por allí, por India, y yo vi algunas escenas de hospitales con gente afuera, en tumultos y algunos casos de estos de elefantismo, me preocupé muchísimo más, la crisis se intensificó, yo solo quería regresar, todo el vuelo de regreso sentí que no respiraba. Y cuando regresé a México vino nuevamente la sorpresa, que no era sorpresa, pero para mí lo era. La doctora que tomó mi caso, con la que estaré eternamente agradecida, me dijo, tus pulmones están bien, si eso te preocupa, te confirmo, tu corazón se encuentra bien, pero aquí hay algo en tu interior que no debe estar bien. Tú puedes tomar tratamientos, hay varios que te pueden ayudar, pero yo considero que hay un camino interior que solo puedes decidir tú si quieres o no explorar. Y la verdad, sabes, aprecio cada que lo recuerdo, esta recomendación, este consejo que hizo que comenzara yo a lo que le llamo hoy mi búsqueda y que unos meses más tarde no solo hubiera logrado ya entender lo que estaba pasando, sobre todo para mí lo relevante era cómo controlo si vuelve a venir una crisis de ansiedad y no solo logré controlarlas, sino que logré evitarlas. Así comencé a darme cuenta que entre el mundo de lo que percibimos y de lo que luego sentimos físicamente existe un vínculo. No tenía absolutamente clara la mecánica, la estructura y el proceso como ocurría todo esto, pero era un hecho que ya había logrado un primer paso para desafiar mis percepciones de peligro y transformarlas por una respiración profunda y constante que me ayudaran primero a desafiar y después a resolver el cuadro de ansiedad. Pasaron muchos años después de esto. Yo continué mi vida, continué adentrándome desde entonces en el mundo del desarrollo interior. Cuando en algún momento de mi vida ejecutiva vivo una tremenda crisis laboral, una gran tensión emocional, finalmente el tema aparentemente se resuelve y unos meses después de esto se viene un conato de cáncer en órganos reproductivos, razón por la cual hoy puedo entender y decir que creo que tengo una experiencia que me vuelve empática con las personas que atraviesan solo por un primer momento donde parece que puede haber algo y a través de una biopsia se desea descartar que haya eso que los médicos sospechan. Por supuesto, atravesé, como les pasa a muchos otros, por noches de no dormir. Ya para entonces cursaba yo mis estudios en psicología transpersonal y pude poner en práctica el uso de algunas técnicas que me ayudaron a conciliar el sueño. Finalmente, cuando llegó la biopsia y sus resultados, a Dios gracias, no resultó cierta la sospecha. Sin duda, la exacerbación que yo sentía desapareció, pero hubo algo que permaneció conmigo desde ese día: la claridad
de que antes de este conato, ciertamente yo había vivido una gran tensión emocional. Siguieron pasando los años, continuaba yo adentrándome, ya tenía para entonces el grado de maestría en psicología transpersonal. Y en estos pues eventos que a veces pensamos que están llamados a ocurrir en la historia de una persona, yo voy a un congreso en el que me encuentro a un ponente que es un doctor, es un médico pulmonólogo norteamericano, el doctor Todo Bukaitis, y escucho una ponencia que la verdad yo no iba ni buscando. El doctor Todo Bukaitis habla de un enfoque terapéutico llamado en inglés biodecoding, biodescodificación en español, y el doctor Bukaitis presenta varios testimoniales de casos en los que gracias a este enfoque que complementa el tratamiento médico que él hace con aspectos de índole psicoemocional, cómo es que está dándole mucha mayor velocidad a la recuperación y cómo es que muchos pacientes consiguen solucionar, digo que de manera complementaria a la práctica médica, los conflictos que tienen. Si hay algo que en esa ponencia, en ese congreso llama mi atención y digo, wow, ¿será cierto que escucho? Es lo siguiente, él dice que de acuerdo con este planteamiento, la enfermedad no es un conflicto. ¿Cómo? Pues es lo que hemos escuchado siempre y de hecho así es como lo vivimos. Él dice que la enfermedad es una solución adaptativa. Todavía me acuerdo cuando te lo cuento, sabes, de la suerte como de entusiasmo que se sentía en esa sala al contemplar un ángulo distinto al que por mucho tiempo hemos vivido. No sabía si era o no cierto. Al acabar la ponencia, me acerqué, como muchas otras personas, para averiguar un poco más, porque este doctor nos había explicado que a cada enfermedad específica, ¿eh? O sea, no problemas respiratorios en general, no, que a cada enfermedad en particular le correspondían códigos sobre tensiones emocionales o conflictos que se han vivido atrás. Entonces yo dije, yo vengo de una laringitis, quiero saber de qué se trata eso. Y vaya sorpresa, cuando me contestan, es posible que antes de que hayas vivido este cuadro, hayas sentido la imposición de alguien como una autoridad que eventualmente sentiste que no te dejó hablar. ¡Wow! ¿No? Es como cuando uno dice, me saben algo o me hablan al tanteo. En efecto, era así. En efecto, antes de esa laringitis, yo había vivido algo como lo que me decían. Claro, uno está acostumbrado, como posiblemente sea tu caso, pues a ver que de repente, no sé, en una revista dicen el horóscopo te avisa que a lo mejor por estos días vas a estar sensible y llorando. Y entonces lo que uno concluye es, a ver, esto es demasiado general, o sea, claro que le van a atinar porque hay días en los que uno está triste, punto y se acabó. Pero había algo más que a mí me hacía sospechar que quizás aquí había una verdad y yo deseaba explorar esa verdad. Sí, era cierto que de alguna manera antes de la laringitis había vivido una imposición de alguien que no me había dejado hablar. Y sí era cierto que para entonces yo batallaba con dos conflictos de índole crónica, de estos que la medicina y los tratamientos muchas veces te ayudan para resolver síntomas, pero no resuelven el problema por completo. Me refiero a la rinitis alérgica, esa rinitis que hace que tengas un Kleenex en la nariz y otro en la mano y otra vez otro en la nariz porque la nariz no te deja de gotear, porque hay momentos en los que la crisis se vuelve tan intensa que a veces sientes que no puedes respirar. Entonces yo estaba cursando con estos dos temas de rinitis alérgica y colitis nerviosa y me parecía que a lo mejor allí habría algo que yo tenía que investigar. Así fue como comencé. Después de esa investigación, que me tomó varios años, quiero explicar, no solo es que me adentré en documentarme y estudiar a profundidad,
sino que una vez que entendí las bases empecé a desafiarme en el cuerpo y a decir, eso no es verdad esto. Bueno, lo que quiero decir es que a la fecha, cada que tengo un goteo de la nariz que antecedería a la cuestión de la rinitis, en el momento en el que gotea mi nariz, hoy sé entender lo que me quiere decir ese goteo e inmediatamente parar lo que seguiría. De la misma manera, cuando hoy mi intestino vuelve a sentir de alguna manera un estrés que hace que literal y metafóricamente hablando me entripe, hoy sé lo que me quiere decir ese entripado y por lo mismo resolverlo. Así que esta es la primera parte de lo que te quiero hoy contar. Voy a moverme a los mitos y realidades, a las preguntas que en su momento tuve, a secuencia o guión que he estructurado, y conforme vaya avanzando a través de él, te voy a seguir contando mi historia. Bien, ¿por dónde quiero empezar con mitos y realidades? Pues quiero empezar de la siguiente forma. Mi verdad, a raíz de lo que he experimentado en más de 2 décadas, es la siguiente. Siempre, siempre, siempre. Antes de una enfermedad, hubo una gran tensión emocional. Digo que es mi verdad. Como recuerdo que se lo dije a mi novio un día cuando él venía manejando y me contaba de un conflicto llamado tinnitus. Quien tiene tinnitus sabe de lo que estamos hablando, es decir, hay un zumbido muy molesto en el oído y él me dijo, pues lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Y yo le dije esta verdad, ¿no? Mi verdad. Siempre, 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 antes de una enfermedad hubo una gran tensión emocional. Y recuerdo todavía cómo venía manejando, pero se me quedó viendo como diciendo, ¿estás loca? Él me contestó lo siguiente, a ver, no. ¿Qué es lo que provoca el tinnitus? Bueno, se sabe que de alguna manera la presión arterial se vuelve alta en una zona cercana al oído y esta presión alta implica una alteración en el flujo sanguíneo, causando en consecuencia tinnitus. Bueno, pues lo que mi novio me dijo se parece a la respuesta que me dio una persona con la que tenía yo una sesión, una consulta para hablar sobre esclerosis múltiple. Él me explicó, tengo esclerosis múltiple, hay debilidad en mis piernas, a veces no me puedo sostener. Y como a muchas otras personas les pasa cuando cursan con esclerosis múltiple, no solo es que tenga dificultad para pararme, a veces hay quienes tienen dificultad en sus brazos y en mi caso tengo un conflicto en términos de control de esfínteres. A él también le dije, antes de que ocurriera eso, de hecho, cuando vienen esos momentos o esas crisis en las que se pierde el control, tiene que haber antes una tensión emocional. Y recuerdo como, igual que me lo dijo mi novio, esta persona me contestó, Maru, no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Cuando hay un padecimiento llamado esclerosis múltiple, esto se debe no a una tensión emocional, sino a que el sistema inmune es como si se atacara, si te atacara tu propio sistema inmune, atacando al encéfalo y a la médula. Bien, primer mito que me gustaría hoy poner a tu consideración. No, cuando hablamos de una tensión emocional que antecede a una enfermedad, no estamos negando la cadena fisiológica que desemboca en los síntomas de esa enfermedad, sino que honrando que ocurre un mecanismo de acción, una cascada, a veces de eventos químicos, eléctricos, fisiológicos finalmente, lo que nos estamos preguntando es ¿por qué? Es decir, ¿por qué algunas personas viven esa cadena fisiológica que conduce al tinnitus o que conduce a la esclerosis múltiple o que termina en alguna enfermedad
y otras no. ¿Qué pasó en ese grupo de personas antes de que iniciara esta cadena fisiológica? Esa sí es la pregunta que nos planteamos y que algunos, digo que hemos comprobado de manera personal, que en efecto, antes de una enfermedad y de toda su secuencia fisiológica o cascada, antes hubo algo. Y aquí entonces quiero situarme en el segundo mito, porque quizá por la introducción al tema, muchos inmediatamente en un inicio concluimos, las emociones nos enferman. Falso. Este es otro mito. Las emociones no nos enferman. De hecho, las emociones primarias son una super brújula que tenemos a nuestra disposición que nos alerta, por ejemplo, en el caso del miedo, de peligros que puede haber en nuestra interacción con el exterior. Entonces, gracias al miedo, yo no me atravieso en una calle y me atropellan, con lo cual le damos la bienvenida a las emociones primarias. Sin embargo, si te has fijado, el día de hoy, de hecho, el título del podcast no es emociones que no se enferman, sino tensiones emocionales, que es distinto a una primera respuesta emocional. ¿Por qué? ¿A qué tipo de tensiones emocionales me refiero? Por cierto, alguien diría, Maru, no son tensiones, es estrés lo que nos enferma. Por cierto, que ¿quién habla de estrés como un precursor a la enfermedad? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce que hay factores de riesgo previos a una enfermedad. Uno de ellos, el estrés. Ahora bien, incluso si buscamos en Internet, si tú le pides a tu inteligencia artificial que te ayude con estudios sobre el estrés y su rol, no solo como precursor, sino como un factor que puede complicar el pronóstico de una enfermedad, te va a encontrar cientos de estudios. Hace algunos años que tenía que hacer una presentación, me puse a buscar estudios actualizados y me encontré en aquel entonces con una publicación de la Universidad Veracruzana que tiene más de 148 artículos. Más de 148 artículos, por supuesto, con el método científico avaladas, estas investigaciones que vinculan el estrés como precursor o como fuente que puede complicar un pronóstico de cuadros, por ejemplo, de cáncer en ovarios, cáncer intraductal, arteriosclerosis, hipertensión, el síndrome cardiometabólico, la resistencia a la insulina, ansiedad, depresión, etcétera, 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 en humanos y en animales. Así que entonces no son las emociones. Ahora bien, sí puede ser el estrés, pero ¿qué tipo de estrés y por qué yo le estoy llamando tensión emocional? Pues el estrés que nos daña, esto sí es cierto, es un estrés que en algún punto del tiempo fue tan intenso como que superó la barrera, el umbral de lo que podemos cotidianamente tolerar. Esto sí que es cierto. Y aquí me gustaría entonces hablar de otro gran mito, porque cuando yo escuché a este doctor en el Congreso hablar de estos enfoques de biodecoding, como seguramente muchas personas que nunca han oído hablar de esto, me pregunté, ¿quién dijo eso? O sea, ¿según quién? ¿Quién lo comprobó? Bueno, seguro, ¿eh? Este otro mito. Quienes a la fecha hablamos algo acerca de temas emocionales que son tensiones, no cualquier emoción, que afecta en la salud, no somos los primeros que lo dijimos. De hecho, desde el 500 antes de Cristo, Hipócrates ya lo decía. Hipócrates, quien por cierto establece las bases de la medicina con la que se trabajó hasta por ahí del siglo XIX. Hipócrates, quien decía que en el cuerpo humano tenemos unos ciertos líquidos o fluidos, por ejemplo, la bilis, y que cuando estos líquidos se desequilibran,
por ejemplo, se altera el nivel de bilis, entonces los seres humanos nos enfermamos. Así que ninguno de los que estamos ahora somos pioneros, pero más allá de Hipócrates, ¿algún otro planteamiento que es realmente importante al respecto? Me refiero a dos personas. Por un lado, una escritora norteamericana, terapeuta, su nombre Louisa Hay. No murió hace demasiado, así que muchos de nosotros le conocemos, sobre todo por este libro que se volvió un bestseller, Tú puedes sanar tu vida. Louisa Hay, muchos conocemos el libro, pero no más acerca de su historia personal. Tuvo una infancia muy complicada, de hecho fue víctima del abuso y de hecho diversos conflictos, digamos, personales. Eventualmente se adentró en el mundo del desarrollo interior y con motivo de sus estudios comenzó a trabajar como en comunidades en asistencia social con su enfoque terapéutico para empezarse a dar cuenta que cuando había personas que le decían que tenían un conflicto, ejemplo de visión o oído, cualquier otro, y alguien más se lo decía, y alguien más se lo decía, entre las personas que estaban cursando con un conflicto determinado, había eventos previos similares. Había habido tensiones en antecedente al conflicto físico que se parecían dentro de los diferentes grupos de enfermedades. Esto hace que ella plantee un folleto antes del libro en el que incluye algunas tablas, te las quiero enseñar, tablas como estas, en las que ella pone la enfermedad y sus hipótesis. Ella tiene el cuidado de rotular esto como una hipótesis de los conflictos psicosomáticos que podrían haber antecedido a la manifestación física. No solo es esto. Louisa Hay, en algún momento de su vida, ya habiendo publicado este folleto, atraviesa por un diagnóstico de cáncer de útero y, asistida por su médico, bajo vigilancia médica, ella le pide un tiempo para tratar de hacer algo de manera interna, porque lo que ella dice es lo siguiente: es posible que haya conflictos que la medicina rotule como incurables, conflictos que quizás ciertamente no sean tratables desde la perspectiva física, pero que por lo tanto ofrecen una oportunidad para adentrarnos en el interior y saber qué pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque si yo permitía que mi cuerpo lo cortaran a cachos, me iban a acabar de cortar y yo no iba a solucionar lo que internamente pasaba. ¿A dónde lleva esto a Louisa Hay? Pues resulta que consigue resolver el cuadro de cáncer con el que le habían diagnosticado. Louisa Hay muere después de más de 90 años de vida por causas de muerte natural. Simultánea a esta historia, en Europa se da la historia de este otro personaje que te quiero presentar. Un doctor alemán, doctor Hammer, que genera el antecedente y las bases sobre las que cualquiera que en la actualidad hable del vínculo de las tensiones emocionales y la enfermedad se apoya. Eso no hay manera de negar. ¿Qué pasa con este médico? Si tú haces lo que yo hice, pues te pones a buscar, haces una búsqueda en internet y algunas personas opinan que fue brillante, espectacular, que su aportación es trascendental, de hecho que va a revolucionar en algún momento la forma en la que se da el tratamiento médico, y hay otras personas que escriben y dicen que fue un farsante. Y yo, ¿cómo? ¿Un farsante? Es decir, que yo como tú quería saber si esto que decían de él era o no cierto, porque era la base sobre la que se fundamentaba la propuesta del médico que yo había visto en un congreso. Pues mira, por fortuna yo había aprendido italiano y este libro estaba para entonces disponible solo en alemán e italiano. Yo lo compré y me puse a investigar
Por cierto, que quiero compartirte que este libro tiene 1213 páginas. Es un libro con diversos casos y también imágenes. Es un tratado muy amplio. Para ser francos, me parecía que un farsante no necesariamente escribiría 1213 páginas. ¡Qué necesidad! Sin embargo, en su planteamiento había cuestiones polémicas que le metieron en conflicto, cuando en su momento él optó por una posición tajante, en la que eventualmente pues se confrontó no solo con la medicina de entonces, sino incluso también con la práctica psicológica. Y esto me hizo pensar en el número de veces que nosotros decimos cosas que son ciertas y otras que no lo son. Es decir, que siempre hay una pieza de verdad, ¿no? Aunque no necesariamente todo lo que creamos sea cierto. Yo me puse a investigar y con esto me muevo al siguiente asunto. Ya dijimos que no son las emociones en general, también ya expliqué que no son cualquier evento o estrés así amplio. Quiero moverme a las 4 características o riesgos de naturaleza psicoemocional que sí pueden anteceder a una enfermedad. En primer lugar, estamos hablando de eventos que nos marcaron un día en el tiempo. ¿Por qué no los esperábamos? Ocurre un conflicto inesperado. Esto es lo primero. Lo segundo, eso que es inesperado, además supone un drama, es intenso. ¿Por qué? Porque de no resolverse, pienso que puede ser muy peligroso. Se trata de una necesidad que, número 3, no puedo resolver, es decir, la amenaza se ha concretado. Una vez más, inesperado, intenso y sin solución, al menos desde mi percepción. Pues estos 3 ya bastaban desde la perspectiva psicológica para producir un evento traumático. ¿Cuál es el cuarto elemento que de hecho es una consecuencia implícita de estos? Cuando yo vivo un trauma, en ese momento en el que, por ejemplo, se viene sobre mí un peligro, no puedo salir de él, no veo solución, el drama o la amenaza se concreta, en ese momento tampoco voy a poder ni pensar claro, ni verbalizar lo que estoy viviendo. En este sentido, el cuarto elemento nos dice que aquello que viví de manera inesperada, intensa y percibiéndolo como sin solución, también lo experimento o lo vivo en soledad. ¿Por qué lo digo? Porque un mito que hay y que se ha corrido mucho a través del tiempo y de, de estos postulados es que si yo platico lo que estoy viviendo, no me voy a enfermar. Y no es exactamente así. Lo intenso, lo dramático inesperado y lo que no tiene solución, en el momento en el que se presenta, lo experimento en soledad. ¿Por qué? Porque no puedo ni razonar y no puedo ni verbalizar lo que estoy viviendo. Vamos, pero ni siquiera para conmigo, porque la energía que transporta la sangre en ese momento de peligro no está disponible en las mismas cantidades en los lóbulos frontales que se encargan del razonamiento y tampoco está disponible en los temporales que facilitan el habla. Esa sangre que no está allí está dispuesta en las extremidades para que yo salga corriendo o para que ataque, es decir, para que se active la modalidad de lucha, de combate o de huida que caracteriza las reacciones típicas de todos los seres vivos frente a un peligro. Pues esto fue lo que me dijeron, así que entonces yo procedí con mi investigación personal. Si para entender lo que me quiere decir una enfermedad necesito que estén presentes estos 4 elementos y además necesito el código o la tensión emocional que como hipótesis se ha visto en asociación con este padecimiento o trastorno mental, yo digo que hay acerca de la ansiedad. Lo conozco, ya lo dejé atrás, pero quiero saber qué fue lo que finalmente lo provocó.
El código, la tensión emocional atrás de la intensidad, el conflicto que se vive es el siguiente. Yo quiero algo para mí. Sin embargo, tener esto que yo quiero es peligroso. De hecho, es más peligroso y más problemático tener lo que quiero que no tenerlo. Este es el código. Ahora, siguiente mito. No, la biodescodificación, el trabajo al que nos invita, no termina cuando leo el significado de un diccionario. El trabajo al que nos invita no concluye cuando alguien me dice, ya sé, lo que te pasó fue eso. El significado general de esta hipótesis yo lo tengo que validar y trasladar a mi contexto personal. Así que entonces inicio mi investigación con estas dos preguntas que estoy segura que hoy te van a dejar mucho que reflexionar. Bien, cuando viví aquel episodio de ansiedad, ¿dónde estaba? Pues como te he contado, antes de que empezara el conflicto en China, yo empecé a sentirme mal en un cine. Así que leo el código y digo, a ver, es peligroso tener algo que quiero y de hecho es más problemático tenerlo que no tenerlo. Pues no aplica. ¿Cómo? Pues yo estaba en el cine y estaba bien. Sí, pero ¿qué estaba en ese momento ocurriendo en mi vida? ¿Qué tipo de tensión podría haber ocurrido por haber querido algo o alguien de quien me tuve que separar? Porque era más conflicto tenerlo que no tenerlo. Como diría alguien, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Porque yo estaba en el cine y en efecto, para ese momento seguía todavía con una tensión emocional, si bien no tan exacerbada, sí con la tensión emocional de haberle dicho adiós a un muy querido amigo en ese trabajo que yo acababa de dejar. Así que te puede pasar que digas, yo leo el código o la tensión emocional, el conflicto o los conflictos que son hipótesis y digo, pues puede ser, pero no estoy seguro. Y yo lo que aquí he dicho es que siempre antes de una enfermedad, trastorno o incluso antes de un conflicto hay una gran tensión. Y así como una gran tensión en el cine, pues yo ese día no vi. Segunda pregunta, y aquí muchas veces la investigación llega a un gran puerto. ¿En qué otra ocasión, estando así en el cine, pudiste haber vivido un conflicto con máxima tensión? Es decir, un conflicto en el que hubo peligro por querer tener algo que era más problema tenerlo que no tenerlo y por lo cual te tuviste que separar. ¿O en qué otra situación, estando en el cine, viviste un gran peligro? La percepción de un gran peligro, porque si hay algo que en general la ansiedad nos viene a revelar es peligro. Por cierto, no a la vista, sino bajo la superficie. Y digo, wow, es verdad que como un año antes de que esto pasara en ese cine, yo tengo un encuentro con ese amigo tan querido del que me estaba separando al cambiarme de trabajo. Ese tan querido amigo se acerca a mí después de 3 años y viene con la plática que yo había esperado por tanto tiempo. Él me dice, Maru, sí, me volví loco por ti, me desquiciaste. Eso era lo que yo esperaba que dijera, por fin lo decía. Lo que yo no vi venir, lo que fue inesperado, intenso y dramático y sin solución fue lo siguiente. Pero sabes, Maru, estoy claro del lado del que piso, a mí no me gustan las mujeres. Shock total. Shock total, sabes, en aquel entonces, después de este evento, de esta comunicación, a través de la cual se sentía liberado, yo me quedé en shock, él ya no. Me invitó a dónde crees. Exactamente, al cine. Es decir, que era cierto, que con antelación a la primera crisis de ansiedad en el cine, yo había vivido unos meses atrás un evento en el que había percibido peligro,
No porque estar en el cine fuera peligroso, sino porque mientras estaba en esa película con el amigo que me había dicho que sabía que no quería a las mujeres, yo me debatía en esto. Lo que yo por tanto tiempo quise es peligroso. Y es más peligro tenerlo que no tenerlo. Es decir, esto era cierto. El cine era el elemento conductor que mi mente no consciente estaba asociando a un gran peligro y que por lo tanto cuando vuelvo al cine, no cualquier día, sino un día en el que un conflicto similar está pulsando, posiblemente en ese momento no lo tengo tan presente, pero está allí. Mi mente no consciente me da el aviso a través de la ansiedad y me dice peligro. Y ese es el anuncio que la ansiedad nos da para que nosotros podamos decir, ok, peligro. ¿Hay peligro o no hay peligro? La separación, si es que la hubiera, ¿es un peligro o no lo es? Porque si no hay peligro o hay separación, que más que un peligro es una bendición, yo a esta ansiedad le puedo decir cambio y fuera. Recibí el mensaje y no te necesito, puedes estar fuera de mi cuerpo. Por lo tanto, con este ejemplo de cómo me empecé a dar cuenta que esto era cierto, quiero sintetizar la esencia de mi mensaje de hoy de la siguiente forma y me voy a apoyar en algunos gráficos, unos cuadritos que preparé para ti hoy. Yo tengo una enfermedad. Pues yo digo que esta es mi verdad y que te invito a que la puedas explorar, que antes de una enfermedad ocurrió una gran tensión emocional. Esto me lo dijo la biodescodificación. Pero esto que te voy a decir ahora lo descubrí yo de manera posterior. No solo es que antes de la enfermedad haya habido una gran tensión emocional, sino que antes de esa tensión aquí hay un patrón de lo que veo, de lo que concluyo, de lo que me digo o digo, de lo que hago y por supuesto de lo que interpreto. Lo que veo, concluyo, interpreto, digo, hago. O no digo, o no hago, o no pienso. Aquí hay un patrón. Y esto es algo que sí está en mis manos cambiar. Este patrón que me puede llevar a un desequilibrio implica conductas, acciones o percepciones desequilibradas y de esas te voy a hablar con más detalle. Pero antes de eso te quiero explicar, porque el título del podcast no solo dice enfermedades, también dice conflictos. Y de la misma manera, ese conflicto intenso que no puedes resolver implica desde luego alguna tensión dramática que le antecede y también implica antes, adivina qué, ya lo estás imaginando, estoy segura, implica un patrón. Esto me lo dijo la descodificación, esto lo empecé a entender primero a título personal y luego con las personas que trabajo. Esto es lo que sí está en nuestras manos resolver. Ahora bien, alguien me dirá, como en algún momento una persona que vino a trabajar, muy bien, Maru, yo ya lo entendí, pero ¿sabes qué? En el caso de una enfermedad hereditaria, eso no aplica. Mito. No es así. Pero él me dijo, no hay tensiones. En el caso de una enfermedad genética, de estas que heredamos, no hay tal tensión. Pues digo que eso no es cierto y no lo digo yo, sino que lo confirma un doctor en biología, el doctor Bruce Lipton. El doctor Bruce Lipton encuentra que si bien todos recibimos una carga genética innegable, nuevamente hay una pregunta como del tipo que me hacía yo al arranque. Nadie niega que haya una cadena fisiológica que conduce a una enfermedad, pues nadie niega que hay genes e información hereditaria que se puede volver una enfermedad. Sin embargo, el doctor Bruce Lipton, en conjunto con la Universidad de Stanford, descubre que el hecho de que en una familia algunos manifiesten o no la enfermedad no es aleatorio. Si este fuera el gen,
la herencia que puede portar esa enfermedad, hay algo que condiciona y qué es lo que hace que se prendan o se apaguen los genes que conducen a la enfermedad. ¿Y sabes qué descubren que es? Voy a poner esto aquí. ¿Qué rodea una célula sino la química sanguínea? Química sanguínea que se puede ver influida por la presencia o no de hormonas. Hormonas, por ejemplo, como las del estrés. Hormonas del estrés, que son las que se comprueban que prenden y apagan esto y que por lo tanto son las que llevan a la enfermedad. Es decir, no solo es que se confirme en una enfermedad o en un conflicto, sino en los problemas de tipo hereditario, que lo que activa esa herencia es una tensión de naturaleza emocional. Puede ser que todavía tengas la pregunta, Maru, dijiste que es una tensión. Hablamos de un estrés que no es general, pero ¿por qué le sigues llamando a esto una tensión emocional y no simplemente un estrés intenso? Pongamos este ejemplo que estoy segura que hoy te puede ayudar. Por un momento vamos a imaginarnos ahora que acabas de terminar un trabajo, que tomas tu portafolios, metes tu computadora y tienes tanta prisa que se te olvida guardar el archivo en la nube de lo que estabas trabajando. Ahí hay muchas horas de trabajo, no se grabó en la nube. A veces pasa. Sales a la calle y en eso pasa alguien corriendo, cuando menos te das cuenta, se lleva tu portafolios corriendo. En ese momento, cuando te lo quitan, cuando ocurre algo inesperado, antes de que torne dramático y sin solución, tú no te sientas en la banqueta y te pones a llorar y le hablas a tu mamá que te acaban de quitar ese portafolios. No, si viene un estrés es justamente para motivarte a la acción y que lo puedas solucionar. Posiblemente veas que hay una patrulla, desde gritos, salgas corriendo, pidas ayuda. Sin embargo, cuando después de intentarlo solucionar, imaginemos, ves a la distancia que está la persona que se llevó tu portafolios, pasa una moto y se lo lleva. En el momento en el que se lo lleva, en ese momento la tensión o el estrés te rompe, te desborda. ¿Por qué? Porque ya no hubo solución. De hecho, ya que pasó lo intenso, dramático y sin solución, en un primer instante es que no acabas ni de entender lo que está pasando. No puedes ni verbalizar el shock de lo que estás viviendo. Pero en cuanto ha pasado esa tensión desbordante, lo que sobreviene también es una emoción desbordante. Y segura estoy que entonces, a la luz de este ejemplo, me entiendes por qué digo que hay una tensión emocional. El estrés que no se pudo resolver se vuelve una emoción desbordante. Y aquí vuelven a coincidir diferentes perspectivas, porque la medicina china, no sé si lo sabías, habla de las emociones desbordantes y exageradas como esas que nos enferman. No cualquier emoción, sino una emoción desbordante que ahora yo complemento diciendo que antes de que ocurriera la emoción desbordante hubo un estrés que no se resolvió satisfactoriamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, pues sigo avanzando porque estoy segura que la información que hoy te estoy dando está ayudándote a armar un panorama en el que tú puedes plantear tus propias preguntas para hacer tu propia investigación. Hay otra, pues, hipótesis que me di cuenta en su momento que muchos guardamos con nosotros y que la verdad es que mis investigaciones personales me hicieron concluir que no es cierta esta idea. La idea de que la biodescodificación sana, que el biodescodificador sana. Si esa es tu idea, quiero transmitirte mi verdad porque yo encuentro que eso no es cierto. ¿Cómo? Así, no, aquí apago el podcast. Bien, vamos con calma. La biodescodificación no sana y el biodescodificador no puede sanar. ¿Por qué? Porque si antes de que ocurra una enfermedad
por cierto, puede ser un trastorno mental, ocurrió una tensión. Esta tensión no ocurre ni en el libro de biodescodificación ni en la cabeza del biodescodificador. Esta tensión aparece en la persona que consulta. Y si a su vez, antes de esto hay un patrón, el único que está en capacidad de entender qué pasa en ese patrón y de hacer los cambios de percepción de lo que digo, de lo que siento, de lo que hago, soy yo. Es decir, ahora sí, que es cierto, esta es mi verdad. Un buen biodescodificador te puede ayudar a entender el código general que significa en tu caso. Un arqueólogo emocional te ayudará a entender el patrón que hay detrás en forma detallada. Me refiero a la trama que hay cuando estás viviendo ese drama, un poco antes y también un poco después. Pero el único o la única persona que puede hacer los cambios internos eres tú. En este sentido, mi experiencia me dice, me confirma, que cuando yo he entendido qué significa el código general en mi experiencia, qué significa asimismo esto en términos del patrón que estoy repitiendo y sobre todo, qué comportamientos tajantes, qué decisiones de todo o nada, qué sobreacciones o qué omisiones estoy cometiendo en la trama, entonces sí puedo encontrar la piedra angular que me va a ayudar a eliminar el desequilibrio interno que antecede a todo esto. Por cierto, digo que un buen biodescodificador, y esto me recuerda la pregunta que muchas personas a veces me hacen, Maru, ¿es lo mismo biodescodificación, bioneuroemoción, biodesprogramación? Entre los diferentes nombres, no solo la diferencia es el título. Cada uno de estos sistemas tiene enfoques terapéuticos diversos, mecanismos distintos para ayudar a la persona a resolver esa tensión emocional. Ahí es donde está entonces un mar de posibilidades que tú debes explorar, como en su momento yo exploré, sobre cuáles de estos abordajes terapéuticos que más allá de darme un significado o una hipótesis, me ayuda para que sepa yo cómo resolverlo. Una de las grandes hipótesis que son un mito que se manejan en algunas escuelas de biodescodificación es que una vez yo entre en contacto con el evento que me marcó, con ese gran impacto que ocurrió en algún momento del tiempo, con solo entrar en contacto con el recuerdo del gran momento, yo puedo liberar la tensión e inmediatamente sanar. A ver, nadie dice que no. Puede haber algunos casos de personas que eventualmente al entrar en contacto con el evento que les marcó, no solo consigan liberar la tensión de ese momento, sino también cambiar sus perspectivas de aquello que en ese momento ocurrió. Puede pasar, sí, puedo darme cuenta, liberar la tensión del patrón que hubo y saber lo que tengo que cambiar. Sin embargo, esta no es la mayoría de los casos. Sobre todo, no es el caso de conflictos crónicos. ¿Por qué? Porque en un conflicto crónico, lo que se ha acentuado es una percepción crónica, una percepción de algo que me genera tensión, que se repite todo el tiempo y que se puede repetir por más de una razón. Cuando yo descubrí el código de colitis nerviosa, me di cuenta que el postulado general era el siguiente: conflicto porque siento que tengo que soportar lo tóxico. Este es el postulado general. Y entonces me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentí esta tensión abdominal, este dolor incómodo, esta sensación de como si se entripara?
algo en mi abdomen. Digo, sí, es verdad que esto ocurrió allá en el tiempo en el que yo tenía que atender juntas tóxicas. Eso es lo que tenía yo que soportar. Pero si me lo preguntan, una gran tensión, no recuerdo haber vivido. Así que vamos por la misma pregunta que planteé cuando hablaba de mi caso de ansiedad. Muy bien, puede ser que en ese momento algo detonó el que el intestino se sintiera intripado. Pero ¿qué pasó antes? Es decir, si el problema son juntas tóxicas que tengo que soportar, ¿cuándo tuve que soportar una junta, lo que me generó una enorme tensión antes de esta? Uf, y ahí sí que apareció la respuesta. En efecto, algunos meses antes de eso, yo había tenido que soportar juntas tóxicas. Se volvió una gran tensión, sí, se volvió súper peligroso, sí, la amenaza se concretó, sí, porque habiendo recibido un nuevo puesto, mi jefe no me dejaba dedicarme a ese tema nuevo que yo tenía, sino que tenía que estar todo el día en juntas que se veían tóxicas y empezaba a atravesar como la experiencia de la inducción al nuevo puesto a las 6 de la tarde. Entonces, claramente viví una súper tensión porque, por cierto, en esa ocasión en la que yo trabajaba a partir de las 6 de la tarde, a raíz de que llegaba exhausta, pues eventualmente hubo un error y eventualmente a mí me corrieron. Peligro se concretó, fue inesperado, fue intenso, no hubo solución para lo que yo quería, a mí me corrieron y hubo un antecedente que en este caso no era el cine, sino las juntas tóxicas que no me dejaban abocarme a mi función. Ahora bien, vamos con otro de los mitos típicos. Fueron ellos. Fue el amigo que vino y después de 3 años me dijo que no le gustaban las mujeres, lo que me condujo a la ansiedad. O fue este jefe que me hizo trabajar hasta las 6 y luego empezar a trabajar el que tuvo la culpa. Fueron ellos. Ya lo entendí. Ya sé lo que provocó mi conflicto. Si esa es la forma de pensamiento a la que llegamos, no hemos acabado. Eso no es cierto. Es decir, a ver, nadie niega que eso haya estado presente. Nadie niega que eso me haya generado un conflicto. Ni negamos lo que ocurrió en el exterior, ni negamos la cadena fisiológica, no. Pero vamos más profundo. Porque si eso me pasó y me ha ocurrido en más de una ocasión, si me pasó con ese jefe tóxico que me corrió, y si me pasó ahora en este nuevo trabajo donde yo siento que estoy viviendo juntas tóxicas, la única constante entre aquel entonces y hoy soy yo. En otro ejemplo, si de alguna forma, al darme cuenta de esto, yo digo, ok, hay juntas tóxicas, siento que no me puedo soltar de esto, pero no me gusta este trabajo, yo digo, wow, aquí sí tengo que hacer algo, o sea, mi cuerpo me está diciendo algo, no le gustan estas juntas, una de dos, o son tóxicas y lo resuelvo, o no lo son y me tranquilizo, ok, lo resuelvo. De hecho, en aquel momento, eventualmente yo suelto ese trabajo. ¿Y qué crees? Se me quita el intestino que se irritaba, esa colitis se quita. Y yo digo, bingo, ya resolví. ¿Así? Pues pasan unos meses. ¿Y qué crees? Me vuelvo a enfrentar a un cuadro en el que estoy sintiendo que hay un entripado, colitis nerviosa de nuevo. Y fíjate que en ese momento, por unas semanas dije, estoy loca. Aquí, ¿quién dijo que era cierto? Estoy loca, no es cierto, las tensiones emocionales no existen. Y me olvidé de ello. No pasaron demasiadas semanas, sin embargo, cuando regresé a otra conclusión y dije, a ver, no, pausa. Si yo ya lo había conseguido desactivar en el pasado, aquí debe haber algo más. Y regresé a activar el paso más fundamental que yo digo que otros deben observar si les conviene o no también activar.
Yo tomé mi bitácora y empecé a registrar. Cada vez que sentí ese dolorcito incómodo, porque claro que se siente, cada vez que tú sientes que te sientes, o digo, que te viene el dolor de nuevo, o cada vez que el síntoma, que aunque es crónico, tiene una exacerbación o crisis, regresa. ¿Qué pasó antes? Claro, el asunto es que hay algunas enfermedades que se manifiestan a las horas de que viví la tensión y hay otras que se manifiestan algunos días después, en algunos casos más allá de unas semanas. Este compás de espera es el que nos hace muchas veces dudar, pero yo digo, si lo viví antes, yo aquí me quedo hasta que encuentre respuestas y empiezo a llevar la bitácora. Y entonces, ¿qué crees? Me doy cuenta que ya no estoy en juntas tóxicas, ya me las quité, pero ahora, extraña cosa, cuando me pongo a meditar, siento de repente esta tensión incómoda, este entripado. Y digo, ¿cómo? No se supone que la meditación nos viene a ayudar a estar relajados. ¿Por qué me estoy estresando? Vamos a las preguntas que hemos empleado hoy. Si me estoy estresando, no es una tensión monumental, pero me estoy estresando al meditar, me pregunto, ¿qué tipo de tensión pudo haber pasado cuando estaba meditando? Y si de alguna manera el código de este tipo de conflicto es estoy soportando algo o alguien tóxico, cuando en medio de una meditación hubo un peligro, una tensión o alguien tóxico a quien yo tuve que soportar. La respuesta aparece inmediatamente. Viajo en el tiempo y regreso a ese momento donde me encuentro con un novio que se pone histérico cuando estoy meditando. Clave en el proceso. ¿Qué me reclamó? Me reclama que yo no tengo un buen control de tiempo, que estoy perdiendo el tiempo meditando y que hay muchas otras cosas que hacer. Si yo digo que fue él, porque él es el que me generó esta sobretensión, no voy a acabar de resolver. Así que tengo que detallar la trama, porque estoy clara que aquí debe haber un patrón y yo lo quiero resolver. ¿Qué me toca hacer? Pues como si estuviera detallando las escenas de una película o de un corto, me pongo a revisar qué pasó antes, durante y después del estallido. Claramente yo cometí alguna omisión, alguna decisión tajante o alguna sobreacción. Tiene que haber algo en exageración o en ausencia con lo que yo contribuyo en mi trama. Y me doy cuenta, es verdad que yo no me comuniqué con él. Es verdad que yo no establecí un acuerdo de tiempos con él. Muy bien. Ahora sé que este drama que termina en algo que entripa a mi colon no nace solo por lo que dice el diccionario, que es que estoy enfrentando algo tóxico, esa es la tensión emocional, sino que yo hago algo antes que puedo transformar y que es el objetivo final de una enfermedad o incluso digo que todo esto se puede extrapolar a un conflicto emocional intenso. Antes de que viviera ese conflicto y esa tensión, dejé de hacer o sobrehice más de una cosa. Y eso es lo que finalmente me puede ayudar a saber qué sí está en mi control y qué sí puedo resolver. ¿Qué ha pasado a la fecha? Que cuando por cualquier motivo regresa como el intento de entripado que antecede a esa colitis nerviosa, en ese momento hago una pausa y digo, ¿qué pasó? ¿Qué percibí? Y me he dado cuenta de varios caminos de percepción que llevan al mismo descarrilamiento. A veces pierdo el tiempo porque le doy prioridad a los otros antes de cosas personales, lo que puedo manejar distinto. A veces no es que le dé prioridad a otros, sino que yo misma me pongo a hacer muchas cosas innecesarias que van a hacer que no tenga tiempo, que me tense y que vuelva otra vez al entripado. Y eso yo lo puedo retar. Y otras veces, fíjate qué interesante mi hallazgo, cuando yo me entripo, me enojo o por lo pronto me di cuenta que esto estaba pasando, es porque vienen personas que yo digo que me vienen a quitar el tiempo cuando en realidad me vienen a ayudar. Conclusión,
no solo es que viviera estos entripados, que son parte de este cuadro que antecede a la colitis nerviosa, porque estaba en juntas tóxicas, sino porque hay otros motivos con los que yo contribuyo a la misma causa. Jamás hubiera llegado a entender cada uno de estos motivos si no me planto, pongo mi bitácora y con profunda convicción de que aquí tiene que haber una respuesta, me pongo a estudiar lo que me está pasando. Y esa me parece que representa mi verdad final al respecto de este tema. Algunas preguntas que finalmente me hacen las personas es, ok, ya entendí que no es un diccionario, ya entendí que no es una sesión, también ya entendí que no es que sea el descodificador o la biodescodificación, ya sé que tengo que hacer algo yo. Por cierto, ya entendí que más allá de los diccionarios hay un patrón, pero he aquí el deseo de muchas personas que constituye, creo yo, el último mito que por lo pronto hoy te quiero compartir. Hay quienes me dicen, Maru, perfecto, ya lo entendí, pero ¿sabes algo? Yo, para ser francos, no sé cómo manejar distinto esto. Me pasó con el primer caso de una mujer que vivía un conflicto, adivina de qué, de colitis nerviosa. Justo porque cuando yo empecé con esto a compartir con otros, vinieron a mí personas con ansiedad, con intestinos irritables y colitis nerviosas, con rinitis alérgica como la que yo había vivido, es decir, empezaron a venir personas que traían el mismo conflicto que de alguna manera yo había trascendido. Para que me diera cuenta, en la primera de ellas, que me decía, si lo que me vas a decir es que soporto lo tóxico porque no puedo poner límites sanos, ahí termina. Te lo digo, ya lo sabía, ni siquiera necesitaba esta sesión, yo ya lo sé que no puedo poner límites sanos. O alguien hace unos días me dijo, el tema es que no me puedo defender, no olvídalo, Maru, ya lo sé. Yo me dicen que estoy tonta o no sé, no me puedo defender. Bueno, pues si a raíz de esta fase de investigación tú estás llegando a la conclusión de no me puedo defender, no puedo poner límites sanos, ahí no ha terminado tu investigación. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? Sospecho que detrás de no poder defenderte o de no poder poner límites o lo que sea, hay algo más atrás. Es decir, hay un evento que te marcó, posiblemente algún día, le digo yo, en el que quisiste poner límites y por tratar de hacerlo hubo consecuencias que lamentar. Me dice ella, no, la verdad no, pues no sé, o sea, no lo recuerdo. Cuando tú sientes que no puedes hacer algo, decir algo, y esto te rebasa, tiene que haber atrás una programación no consciente, un evento que te marcó a tal nivel que ahora el no hablar, el no defenderte, el no poner límites es una estrategia de sobrevivencia. ¿Cómo está esto? Bueno, pues si hay una programación inconsciente, habrá también que ir a hablar con tu mente no consciente. ¿Se puede hablar con la mente no consciente? Sí. Hay varios mecanismos y cualquiera de ellos, en el fondo, lo que va a querer establecer es un diálogo simbólico. La mente no consciente graba y comunica a través de símbolos, representaciones mentales que no solo guardan la memoria del momento que me marcó como si fuera una fotografía, sino que a esa fotografía se le vinculan, por un lado, emociones y por el otro lado, conclusiones. Y esto es lo que finalmente tenemos que cambiar. En resumen, cuando yo vivo un conflicto o una enfermedad, antes de ella hubo un evento que me marcó y generó una gran tensión emocional. Esto es biodescodificación. Antes de ello, sin embargo, se vivió un patrón. Hay un conjunto no solo de resultados. Si tú me dices, no, Maru, yo ya sé, mi patrón es que yo nunca consigo marido, mi patrón es que siempre me cometen injusticias, ese no es el patrón.
Ese es el resultado del patrón. Tiene que haber un conjunto de eventos que se van desencadenando uno tras otro y ahí hay cosas que tú puedes manejar distinto. Esa es la oportunidad de un conflicto intenso que no puedo resolver o de una enfermedad. Concluyo con esto que alguna vez alguien me dijo que también me parece que es un mito y no una verdad. Él me dijo, Maru, a mí me gustaría que esto definitivamente se pueda erradicar, es decir, que no vuelva nunca la ansiedad. ¿Tú me lo puedes asegurar? Lamento lo que le contesté y lo que te voy a decir, pero yo no te lo puedo asegurar. De hecho, nadie te lo puede asegurar. ¿Por qué digo esto y más cuando estamos concluyendo? Porque si la enfermedad es una solución adaptativa, que resulta como consecuencia de una gran tensión, lo único que te puede asegurar que no ocurra esa tensión es tu manejo interior. Si hay enfermedades y si hay conflictos repetitivos, hay algo más que puedes hacer y hay un código que leer. Dirigido a las personas que con esta información quieren profundizar aún más, quiero anunciar nuestro siguiente evento presencial. Sábado 18 de mayo, un lugar de la Mancha, Prado Norte, en la Ciudad de México. Pues nuevamente un lugar de la Mancha nos abre sus puertas, en esta ocasión para un taller de 5 horas presencial. Taller en el que quiero guiar a las personas que con una actitud auténtica y sincera quieren mirar a su interior para descubrir qué les quiere decir una enfermedad o un conflicto en especial, para que al tener los códigos generales puedan hacer la exploración de qué pudo haber ocurrido y para que al hacer la revisión de la trama detallada, como hacemos en arqueología emocional, ellos encuentren sus propias respuestas de aquello a lo que les está invitando esto. Por supuesto que como parte de nuestros eventos, esta es una invitación en la que si de alguna manera alguien dice, yo quiero participar, no estoy en la Ciudad de México, pero quiero conectarme a distancia, te vamos a dar esa oportunidad. Bueno, pues más informes en nuestro número de WhatsApp, más 52 55 45 10 27 83. Una vez más 52 55 45 10 27 83. Y que la información que hemos compartido contigo hoy provoque en ti una gran reflexión y el deseo por iniciar tu propia búsqueda. Nos vemos cuando sea que toque el momento, sea en alguna de nuestras producciones que sean completamente gratuitas, sea en un evento donde, por cierto, nadie tiene por qué compartir lo que está viviendo dentro, sino solo enriquecerse por el contenido y por lo que los compañeros comparten, o sea que desees una sesión individual. Como quiera que esto sea, que cuando nos encontremos, lo que aquí te compartí haya ya provocado el arranque de una investigación y una conclusión que ayude a tu bienestar. Hasta entonces.